Si tú pasas la tarjeta de crédito en cuotas, el banco te va a cobrar intereses. Uy, ¿Ok? Entonces, mientras tú pases la tarjeta de crédito en una sola cuota de manera directa, el banco no te cobra intereses. no pasa nada. ¿Cómo estás, Irving? Bienvenido al podcast. Hermano, gracias por la invitación nuevamente. De verdad que es un lujo estar el día de hoy contigo acá y presto a poder compartirte toda la información, ¿no? Buenísimo, ¿a qué venimos? A las tarjetas de crédito, que eso es lo más importante. Mucha persona de negocios o los cuales dominan, así como tú, pues lo ven algo como un apalancamiento muy importante, pero hay personas pues que ha sido un trauma financiero para ellas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, principalmente yo creo que todo parte de la educación. Es importante Conocer el sistema. conocer el sistema, conocer el producto sobre todo, ¿no? Ok. Hacer un análisis, de pronto no tan detallado, pero al menos conocer de qué se trata, cómo funciona y qué beneficio me da ese producto a mí. Creo que ahí parte todo, ¿no? Cuando empezamos a entender realmente el concepto de un producto financiero, vamos a saber también cómo coger las ventajas y las desventajas, ¿no? Eso, creo que principalmente... ¿Cuándo una tarjeta de crédito se convierte en un trauma financiero? A ver, un trauma financiero. ¿O una deuda impagable? Mira, ¿O te quemen el sistema financiero? yo creo que si hablamos de traumas, esto viene de antes, ¿no? O sea, siempre hemos escuchado personas que han tenido una tarjeta de crédito y han tenido una mala experiencia. Entonces, Correcto. sabemos que el subconsciente trabaja así. Entonces, nosotros nos quedamos con esa idea o ese concepto de que la tarjeta de crédito es mala y por consecuencia, cuando tú tengas esa tarjeta de crédito, te va a ir mal. Ok, partimos desde la mentalidad también. Exacto, es importantísimo eso. Y el trauma, si hablamos ya como tal en la acción, al momento que tienen las tarjetas de crédito las personas, es que comienzan a pensar o tienen el concepto de que la tarjeta de crédito les pertenece, que está bien hasta un cierto punto, pero recuerda que la línea de crédito, o en este caso el saldo disponible que tiene la tarjeta, le pertenece al banco. Entonces, si tú no usas correctamente esa tarjeta de crédito, obviamente va a tener consecuencias. Claro, por supuesto que sí. Oye, ¿cómo inició tu historial con las tarjetas de crédito? ¿Cuál fue tu experiencia por primera vez? La verdad es que, mira, yo en esa parte soy muy sincero. O sea, yo conocí el tema financiero por un error que cometí, ¿no? Yo soy las personas que en algún momento estuvo en Infocor y la verdad que no es nada bonito, ¿no? Todos te rechazan, al menos los bancos no quieren saber de ti, te cierran las puertas. Correcto. Y es ahí donde comienzo a descubrir esta parte de, oye, ¿qué hago si ya estoy acá? O sea, obviamente nadie quiere trabajar conmigo. ¿Y cómo resuelvo esto? ¿No? Exacto, eso es lo más... La pregunta del millón. Así es. Creo que cuando encontramos el problema, que es interesante, o nosotros también en nuestra vida diaria, cuando tenemos algo, no sé, pues marcado y queremos como que de pronto que eso cambie, comenzamos a buscar personas profesionales, ¿no? Que nos puedan ayudar. Y eso es lo que yo hice. Fue Buenísimo. ahí donde comencé a tomar la decisión de capacitarme, entrenarme, mentorearme también por personas que ya habían pasado este proceso. Y entendí que es muy sencillo en realidad cuando ya conoces o tienes las herramientas, ¿no? Estando en Infocor, resolví la parte de cómo poder salir del sistema. Y es ahí donde nace todo esto, ¿no? Este mundo de compartir la información. Veía muchas personas, hasta hoy por hoy te puedo decir que veo de cerca personas perdiendo no solamente creo el tema material, ¿no? Sino su tranquilidad. Correcto. Exacto, llegan a un punto de estresarse, llegan a un punto donde ya no comparten con la familia, están enfocados en la deuda. Y es por eso que hoy por hoy me dedico a compartir esta información de cómo usar las tarjetas, pero ante eso señalando siempre que hay que mantener un concepto claro, ¿no? Si tienes una tarjeta de crédito, edúcate. Si tienes una tarjeta de crédito, al menos conoce ciertos puntos importantes y después de eso, úsala con mucha responsabilidad. Correcto. Iniciemos de lo más básico, Irving. ¿Qué es una tarjeta de crédito? Una tarjeta de crédito es un producto financiero del banco, es un plástico al final que tenemos disponible. Correcto. Para poder realizar consumos, donde cualquier banco te puede brindar, gracias a tener un buen historial crediticio, ¿no? Pueden brindarte buenas tarjetas de crédito, hay categorías muy interesantes, una Black, una Signature, por ejemplo,
son categorías donde ya te da una línea de crédito muy, muy alta, ¿de acuerdo? Pero, o sea, la tarjeta de crédito como tal es un producto financiero del banco con un saldo disponible para que tú lo puedas utilizar. No sé, pues te quieres ir de viaje, de pronto quieres irte de shopping o hacer algo interesante, puedes usar la tarjeta de crédito como un medio de pago, ¿no? Teniendo en cuenta que existe una fecha de facturación donde el banco te va a indicar cuánto es lo que tú has consumido y después de ello la fecha de pago para que tú puedas cumplir con la obligación. Que es ahí en realidad donde nosotros deberíamos apuntar mucho, ¿no? O identificar cuánto es nuestra fecha de pago, porque si tú te atrasas un día, no solamente es el tema de los intereses, ¿no? Intereses moratorios, sino que también eso te comienza a afectar a nivel de historial crediticio. ¿Cuál es el error más común al usar una tarjeta de crédito? Bueno, en realidad el más común así inmediato es que las personas pasan la tarjeta de crédito en cuotas. Uy. Cuando tú pasas una tarjeta de crédito, ya sea en 3 cuotas o en 6 cuotas, automáticamente te cargan lo que son los intereses. Y lo otro que te comentaba hace un momento, ¿no? El problema más común es que muchas personas hasta el día de hoy no entienden el concepto de facturación, se confunden muchos. Le digo, mira, enfócate solamente en la fecha de pago. Porque si te voy a explicar el tema de facturación o cierre, de pronto se te va a hacer un poco complicado. Mejor enfócate o pregúntale al banco cuándo me toca pagar la tarjeta de crédito y paga 5 días antes y no va a pasar nada. Wow, buenísimo. Oye, ¿y cuál es el negocio del banco el cual crea ese producto? Obviamente porque te presta dinero y si lo sabes manejar pues no hay ningún tipo de interés, no pasa nada. Pero ¿cuál es el gancho? ¿Dónde está la ganancia del banco? Recuerda que las tarjetas de crédito son el mejor producto de los bancos. Si tú comparas una tasa de interés de un crédito hipotecario a una tasa de interés de una tarjeta de crédito, es muy alta. Correcto. El negocio de los bancos está centralizado en los errores de las personas que pasan la tarjeta de crédito en cuotas y les aplican los intereses, en pasarse la fecha de pago, les cobran intereses. Y hay muchos conceptos que te pueden cobrar intereses los bancos, pero principalmente son los intereses. Y como saben que hay muchas personas, del 100%, solo el 5% podría asegurarte que conocen o cómo funcionan las tarjetas de crédito, saben, ese 95% desconoce. Entonces, imagínate el océano azul que tiene el banco para poder aprovecharse del desconocimiento de todas esas personas. Buenísimo. ¿No? Oye, ¿y cómo sacar mi primera tarjeta de crédito a pesar de ganar un sueldo mínimo? En realidad es muy fácil. Sacar tu primera tarjeta de crédito, hoy por hoy te puedo decir que existe un producto financiero que se llama tarjeta de crédito con respaldo, que funciona en dejar un dinero como garantía al banco y el banco te entrega una tarjeta de crédito. Súper. Y ahí tú partes ya a usar la tarjeta de crédito de manera puntual y empiezas a crear lo que es un historial crediticio. ¿Cuáles son las tarjetas más recomendables? Porque tarjetas de crédito hay un montón. Exacto. Yo recomiendo las tarjetas de crédito de bancos principales, ¿no? No te recomiendo tarjeta de crédito de tienda por departamento, a menos que tengas otro beneficio como que de pronto descuentos o puntos, etcétera, pero yo te recomendaría que busques tarjeta de crédito de bancos principales, ¿no? Los 5 bancos que conocemos, que están acá en Perú, puedes utilizar esas tarjetas de crédito, esos 5 bancos principales, no tiendas por departamento, y de verdad que esa tarjeta de crédito no solamente te dan los beneficios, sino que te dan el apalancamiento financiero, que es un tema mucho más interesante ya con las tarjetas. Buenísimo, buenísimo. Oye, y dentro de ese proceso, ¿cómo sacar puntaje a tu favor en las tarjetas de crédito? Puntaje, a ver, ¿hablamos de los beneficios o hablamos de...? Hablemos de los beneficios y Ajá. algunas otras ventajas las cuales nos dan las tarjetas de crédito. Si es que la usamos bien, obviamente, ¿no? Claro, a ver, como tú lo comentaste hace un momento, en la tarjeta de crédito, ese plástico, tienes un dinero o un saldo disponible, ¿de acuerdo? Correcto. Ahora, vamos a imaginarnos que tú te dedicas a un negocio de importaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces tú necesitas tener un capital aproximadamente por 40 días o 50 días. ¿Qué puedes hacer con la tarjeta de crédito? Puedes comprar ese producto con tu tarjeta de crédito, pero para que tú tengas casi 55 días o 2 meses para que pagues la tarjeta de crédito, tú tendrías que utilizar la tarjeta de crédito después de tu fecha de corte. Si tu fecha de corte es el 20 y tú utilizas el 21, el banco considera que es su fecha de inicio, te va a facturar el siguiente mes y te va a dar los 25 días de gracia para poder pagar. Si sumamos los 30 días de facturación más los 25 días, tendrías casi 55 días para que tú puedas pagar la tarjeta de crédito.
En ese tiempo, probablemente ya tengas el producto, lo hayas vendido, te hayas generado un margen de ganancia y devuelves el saldo que utilizaste en la tarjeta y la utilidad es tuya. Eso es uno, ¿no? Después, utiliza la tarjeta de crédito para todos los consumos que tú tengas a diario, ya sea el taxi, ya sea los restaurantes o de repente comprar por internet. Utiliza la tarjeta de crédito porque recuerda que cuando tú usas la tarjeta de crédito, independientemente del historial que estamos hablando ahora, es que acumula lo que son los puntos y las millas, que es un tema muy interesante. Yo te puedo decir que he tenido muchos casos de cerca de alumnos de la comunidad que han podido canjear sus millas por viajes gratis, han ido totalmente gratis a Cusco, hasta Cancún he visto casos. Después otro caso que he visto, que con los puntos han convertido sus puntos por celulares, por tablets, o sea, imagínate, ¿no? O sea, y ese beneficio lo tienes totalmente gratis, ¿no? Lo tienes totalmente gratis solamente por usar o realizar compras con la tarjeta de crédito. Buenísimo. Oye, ¿cuáles son las estrategias para negociar con el banco a una mejor tasa para el siguiente crédito o para ampliar el crédito? Mira, a ver, cuando hablamos de préstamos o en este caso créditos tradicionales que son los préstamos, se puede negociar la tasa de interés que hablamos de la TCA. No, cuando tú pidas un préstamo, bueno, acá no, de pronto no es mucho el tema, pero cuando tú pides un préstamo, normalmente el banco te llama y te ofrece, no sé, pues 30.000 soles y te dice, te voy a dar este préstamo con una TEA del, no sé, 28%. Y tú dices, bueno, está bien, pero cuando te dan el crédito, te dejan la sorpresa que no fue el 28%. Si no es el 35 o el 40, y dices, pero ¿por qué hay esta variable? Y así se reclama de repente, pero ya te cuesta volver el dinero porque ya lo utilizaste. Entonces dices, oye, pero ¿qué pasó acá? Lo que pasa es que cuando tú tienes un préstamo, el banco te ofreció te habló sobre la TEA, pero recuerda que un producto financiero tiene la TCA, que es la tasa de costo efectivo anual. Cuando hablamos de costo es lo que realmente te cuesta ese producto financiero. Entonces, cuando tú pidas un préstamo, ¿no? Dile, ok, me interesa, la TEA son los intereses, pero quiero saber realmente los costos, ¿no? La TCA. Entonces, también, ok, la TCA es tanto, y es ahí donde tú puedes negociar con el banco y decirle, mira, yo tengo con ustedes, por ejemplo, productos como una cuenta de ahorros, tengo un fondo mutuo, tengo un plazo fijo, o sea, soy seguro para ustedes, soy sostenible y esa tasa me parece muy elevada, ok, o podrían de pronto reducirme la tasa, o lo que puedes hacer como estrategia es, si este banco te dijo te voy a dar el 38%, te vas al otro banco y dices, mira, este banco me está dando el 38%, ¿tú cuánto me ofreces? Y de ese banco te vas a otro banco y así, o sea, al final el banco dice, oye, sí, te puedo ofrecer, al final te puedo ofrecer el 30%, ¿no? ¿Podrías contarnos cómo hacerlo efectivo ese dinero? Cuando hablamos de tarjeta de crédito y efectivo, a ver, para poder terminar el concepto de los intereses con las tarjetas, era que las tarjetas de crédito, mientras tú tengas una mejor categoría de tarjeta de crédito, los intereses van a ser mucho más altos, o la TCA va a ser mucho más alto, por la categoría que tú estás manejando. Correcto. Tienes una Signature, de repente sea un 120%, 100%. Tienes una Black, se va a incrementar a 140%. Una TCA, ¿de acuerdo? Irving, pero o sea, al final, no es que tú me comentabas que si tengo una mejor categoría de tarjeta, multiplico los puntos, las mías, y me estás hablando tú ahora que me cuesta mucho más caro. Claro, te cuesta mucho más caro si no sabes usar esa tarjeta. Correcto. Si usas de manera directa en una sola cuota, si usas la tarjeta de crédito pagando de manera puntual, o sea, tú te vas a olvidar de ese 140% porque tú solamente vas a pagar mensualmente tu gravamen, nada más. Que el gravamen al final es un beneficio, si llegara a pasarte algo a ti, un tema de invalidez o fallecimiento, ese seguro se activa y cubre toda la deuda que tú tengas. Ahora, respondiendo a la pregunta que tú me comentabas, ¿cómo hacer efectivo, no? O cómo de pronto nosotros apalancarnos con las tarjetas de crédito? Bueno, si ya entendemos el concepto de qué son las tarjetas, cómo funciona, cómo pagarlas, en qué momento pagarlas, qué tengo que hacer. Si entendiste ese concepto, ahora sí podríamos hablar de, oye, ¿cómo me apalanco con la tarjeta, no? Yo quiero capitalizarme, yo soy un emprendedor, soy un empresario, estoy haciendo inversiones, entonces quiero saber cómo. Yo tengo una tarjeta de pronto de 40K y yo lo quiero en cash, ¿no? Ya, ahí, hoy por hoy existen herramientas digitales que son fintechs, puntualmente, que te permiten poder capitalizarte con la tarjeta de crédito. Y cuando hablamos de capitalizarte, no es que tú vas a ir al banco y vas a pedir el dinero,
sino que mediante estas fintes, ¿no? Esta es la tarjeta, esta es la fintes, entonces tú envías el dinero al fintes, la fintes te abona a ti y tú tienes el dinero de inmediato. Irving, Buenísimo. ¿y esto me afecta como historial crediticio? No, no te afecta porque es como si estuvieras haciendo cualquier pago con la tarjeta. Y tampoco aplica intereses porque no estás realizando una disposición de efectivo o estás pasando la tarjeta de crédito en cuotas. Entonces, Así puntualmente son fintes digitales que existen para poder apalancarse con las tarjetas y poder tener el cash. Buenísimo. ¿Y qué pasa con la persona a las cuales le da una mala administración a sus tarjetas de crédito? Cuando alguien administra mal su tarjeta de crédito, por ejemplo... ¿Baja su historial crediticio en todos los bancos? Por supuesto que le afecta el score crediticio. Cuando ya te afecta un score crediticio, esa información no solamente lo tiene ese banco, sino que también se comparte a otros bancos, ¿no? Porque recuerda que los bancos utilizan empresas privadas como Experian o de pronto Equifax, o la SS que es pública, para poder guiarse de qué comportamiento tienes tú con tu historial crediticio. Y si dan cuenta que tienes un score crediticio, obviamente no le da la seguridad, no van a confiar en ti, por ende no te van a dar un producto o un incremento de línea de crédito, ¿no? Y si estás usando mal una tarjeta de crédito, y si yo uso mal una tarjeta y la otra tarjeta, por ejemplo, una no estoy pagando y la otra estoy pagando, ¿está bien? Bueno, no está bien, pero ¿me afecta en la otra tarjeta de crédito? Si hablamos de incremento de línea de crédito, sí, pero que la tarjeta de crédito te la quiten o te la anulen, no, porque mientras tú le sigas pagando, sí. Pero si tú le pagas acá, si tú acá no le estás pagando y te estás reportando en rojo, y acá tú le estás pagando y el de acá te reporta en verde, al final todo eso va a llevar un resumen, una información, que no te pueden reportar ni en rojo ni en verde, pero sí te van a reportar en CPP, que es cliente con problemas potenciales, que es el semáforo color amarillo. Correcto. El error más común, ¿no? Si hablamos ya de errores que se cometen con las tarjetas, es que muchas personas tienden a aceptar tarjetas. O sea, le llama el banco A, le llama el banco B, le llama el banco C, y todos los bancos que le llamen ellos dicen sí, 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 y después no pueden administrar las tarjetas. Correcto. Ajá, no pueden administrar, no tienen el control de las fechas, se les pasa una tarjeta, se les pasa la otra, o por acá sobregiran la tarjeta. Sobregirar es utilizar más de la línea de crédito que el banco te ha aprobado, y es ahí donde empieza el desorden. Yo diría en realidad es el desorden financiero, ¿no? Cuando comienza el desorden financiero, de no tener estipulado las fechas, los productos y cómo usarlo, va a pasar esto que tú comentaste, ¿no? Comienzan a de pronto tener errores con las tarjetas, no pagan una, no pagan la otra, no pagan la otra, y comienzan a estresarse y ya no saben qué hacer. Al final no pagan ninguna y dicen ya, ni modo, no queda otra. Buenísimo. En tarjeta de ahorros pagamos un mantenimiento. En la tarjeta de crédito te agregan algunos seguros. Sí. ¿Cuáles son esas desventajas también las cuales hay que tener en cuenta? Buenísimo, buena pregunta, Heiner. Mira, la tarjeta de crédito tiene 4 costos. Okay. Ya, tú comentaste sobre la cuenta de ahorros que te cobra mantenimiento. Actualmente te piden tener un monto mínimo, ¿no? Correcto. En el caso de las tarjetas de crédito tienen 4 costos. ¿Ya? El primero, que hablamos hace un momento, que es la TEA, que son los intereses. Si tú pasas la tarjeta de crédito en cuotas, el banco te va a cobrar intereses. Uy. ¿Ok? Entonces, mientras tú pases la tarjeta de crédito en una sola cuota de manera directa, el banco no te cobra intereses. No pasa nada. El segundo costo es la membresía. En la membresía, que el banco te está cobrando es por los beneficios que el banco te da, que son los puntos, las millas, las entradas a los salones VIP, etcétera, etcétera. Okay. Ahora, Irving, pero ese costo, ¿cómo lo exonero? Sencillo, mira. Nosotros tenemos, así como tenemos que hacer nuestra fecha de pago, tenemos que saber cuánto al banco preguntarle, oye, ¿cuánto tengo que consumir yo con mi tarjeta de crédito de manera mensual, ¿no? O de manera anual para que no me cobre la membresía? Entonces el banco dice, mira, si tú me consumes durante todo el año 500 soles, yo no te cobro. Bacán. Okay. Ya tienes. Entonces, si tú consumiste 500 o más de 500, ya dalo por seguro que ese cobro no existe. ¿Ok? A la membresía. Okay. El tercero es el estado de cuenta. El estado de cuenta, he visto también que les están cobrando 20 soles, te cobran mensuales. Es un documento físico, una hoja física que llega a tu domicilio, que te cuesta 20 soles mensuales, ¿okay? Que te cargan todos los meses. Si multiplicamos 20 soles por la cantidad de millones de peruanos que somos, imagínate cuánto dinero es mensual.
¿Cómo te exoneras el estado de cuenta? Es fácil también. Llamas al banco y le dices que tu estado de cuenta ya no sea físico, sino sea digital y que te lo envíen por correo electrónico. Cuando te lo envían por correo electrónico, automáticamente exoneras este costo. Ok. Y el cuarto es el seguro de gravamen. Ese es el único costo que yo recomiendo y te digo que sí tiene beneficios. Pagar, ¿no? Que en realidad es proporcional actualmente a cuánto tú consumes con la línea de crédito. A veces si tienes una tarjeta de crédito de 2.000, te puede dar un seguro de gravamen mensual de 2 soles, o sea, sigue siendo nada. Al final es como un seguro de vida. O sea, si, ejemplo, ¿no? Te llegara a pasarte algo a ti, ¿no? Te llegara a pasarte algo a ti, un tema de fallecimiento, invalidez permanente, este seguro se activa, el seguro de gravamen se activa y automáticamente cubre toda la deuda. Ok. O sea, esa deuda ya no va a ser heredada hacia tus familiares, ya no le van a estar tocando la puerta, no lo van a estar molestando, o enviando cartas notariales, etcétera, o embargos de repente. No, porque como tú estuviste pagando el seguro de gravamen, ese seguro se activa y cubre toda la deuda. Ese es el único costo que deberías pagar. Pero ese seguro de gravamen es netamente para la deuda de ese banco. De ese banco. Correcto. Exacto. Y también hay la posibilidad de que se pueda desactivar ese seguro. ¿O esa es la prioridad o la exigencia del banco? Claro, o sea, el banco lo que busca al final es cuidar su dinero, como cualquier inversionista. Correcto. ¿Ok? Y actualmente está viendo un proyecto de ley que incluso para los créditos hipotecarios, creo que están viendo el tema de exonerarte el gravamen, ¿no? Pero creo que al final el banco te va a condicionar, pues. Te va a decir, ok, yo te voy a dar el producto, pero si tú me aceptas el seguro, si no, no te lo puedo dar. ¿Ok? O sea, al final tú vas a decir, ya, pues no me queda otra. Pues, ¿no? O por la habilidad del asesor te dice, sabes que solo por 3 mesecitos, luego lo puedes desactivar, pero esto es nada más por tu primera tarjeta. Una vez que estás adentro... Exacto, también puede pasar. Como te comentaba, es proporcional, ¿no? Antes, por ejemplo, lo que muchos hacían era lo siguiente para poder exonerarte el seguro de gravamen, ¿no? Como sabían que su fecha de corte es el 10, ¿no? Su fecha de corte es el 10. Y el banco, cuando factura, te dice, ok, tú consumiste tanto y de acuerdo te cobra el desgravamen. Lo que hacían muchos era el día 9, pagaban toda la deuda. Correcto. Y cuando llegaba la fecha de corte, al no haber consumo, no había cobro de seguro de gravamen, ¿no? Eso se puede aplicar hoy por hoy, entre comillas sí, pero en realidad yo prefiero pagarlo y recomiendo pagarlo porque sabemos que no estamos libres de nada. Correcto. Así es, nadie tenemos asegurada la vida, como se dice, ¿no? Entonces puede pasar alguna situación y pagar 2 soles, 10 soles, 15 soles, considerando que tú puedes hacer muchas cosas interesantes con la línea de crédito como inversiones y que te genere una rentabilidad, pagar 10 soles sigue siendo nada. ¿Hasta cuánto se puede ampliar una línea de crédito en tarjetas? Buena pregunta, Gene. Mira, una línea de crédito anteriormente, hasta... A ver, hace más de 25 años te puedo decir que yo he conocido personas que le decían, eres libre, o sea, eres libre. Lo que tú deseas, esto, sí, tómalo. Esta salida de Drigo. Exacto, o sea, eres un cliente, pero así, ¿no? Premium, como dicen. Buenísimo. Pero actualmente ya eso ha cambiado, ¿no? Puede llegar a 200K una línea de crédito, ¿ya? Que también es un monto interesante, ¿no? Si son 2 o 3 tarjetas de crédito, imagínate cuánta línea podrías tener, más de $500,000. Pero es importante tener la responsabilidad, ¿no? Saber jugarla también. Utilizarlo, porque de lo contrario, puedes cometer algún error y eso obviamente se paga con dinero, se paga con... No sé, pues te reportan a la centralidad de riesgo, pierdes oportunidades de negocio, entonces... Si ya tienes una línea de crédito mucho más alta, cuídala mucho más. Si cuidabas un monto pequeñito, ahora cuídalo con mucha más responsabilidad porque es mucho más dinero del banco. ¿Hay algunos tipos de diferencias en las tarjetas de crédito o todo es netamente para productos? O sea, las tarjetas de crédito, ya sea tienda por departamento, o sea tarjetas de crédito de bancos principales, al final tiene el mismo concepto. Tú puedes comprar, pagar servicios, te vas a una clínica, la misma función, ¿no? Sino en el caso de las tarjetas de crédito de tienda por departamento, como que te dan mayores beneficios
por ejemplo, si tú compras en su tienda por departamento ellos, en su mercado de ellos, por ejemplo, ¿no? Si tú compras con su tarjeta, te dicen que ahí vas a tener como que descuentos, como que puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Y si esa tarjeta de crédito de tienda por departamento tú lo utilizas en otro lugar que no sea su tienda, normal, lo puedes utilizar como una tarjeta para hacer compras, pero de repente no tiene mucho impacto a nivel de beneficios. Pero al final todos cumplen la misma función, realizar compras o pago de servicios. Buenísimo. ¿Y qué pasa con las personas las cuales pierden descontroladamente pues las tarjetas de crédito y son reportadas a Infocor? ¿Cómo salir de ahí? Ya, acá retrocedemos un poco, donde yo te contaba que yo estuve en Infocor, que yo conocí de cerca ok. que se trae Infocor, ¿no? Vamos desde la experiencia. Así es. Eh, bueno, primero es reconocer o hacer un, no sé si mea culpa, pero que eso te marque un antes y un después para que cuando tú ya entres al sistema nuevamente, no te pase lo que te pasó anteriormente. Correcto. Ajá, eso creo que es importante. Eso fue lo que yo hice. Primero, el aprendizaje. Exacto, el aprendizaje, porque si no, no tiene sentido. Correcto. Tú puedes nuevamente aprender todo y hacerlo nuevamente y nuevamente te caes, entonces no tiene sentido. No tiene sentido. La idea es el aprendizaje como tú lo comentas, Heiner, y con eso las cosas cambian, ¿no? Y si partimos ahí, si ya tú estás acá, ya aprendiste, tienes el aprendizaje, o en este caso dices, bueno, me tocó, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo resuelvo esto? Si hablamos de la práctica, es primero considerar que tienes que pagar esa deuda, ¿de acuerdo? Tienes que pagar esa deuda de alguna u otra manera, a pesar que hay una ley que indica que a los 10 años prescriben las deudas, pero ahí hay un candadito, ¿no? Porque si bien es cierto, prescribe la deuda, ¿de acuerdo? Pero la deuda se mantiene ahí. Lo que prescribe son en realidad los derechos de cobranza por parte de los estudios jurídicos o los bancos. Prescribe los derechos, o sea que no te pueden seguir cobrando, no te pueden seguir enviando cartas notariales o embargos, etcétera. Pero la deuda se mantiene ahí. Entonces, si tú de pronto estás postulando un crédito hipotecario, nuevamente el ejemplo del crédito hipotecario, el banco te va a decir, ok, sí, podemos darte, tienes buenos ingresos, está bien, estás en planilla, pero ¿sabes qué? Mira acá, en mi histórico, me marca que tú acá tienes una deuda con este banco. Y yo para poder borrar esta tacha, necesito que tú me traigas la carta de no adeudo. ¿Y qué tienes que hacer tú? Tocarle la puerta a ese banco que tú le quedaste debiendo para que te entregue la carta de no adeudo y con eso tú puedas ir al banco, ellos actualicen la información y pueda proceder el crédito hipotecario. Ok. Ajá, entonces es negociar la deuda. Pero si la deuda ya pasó al estudio jurídico, el cual pues te mete presión para negociar, para recuperar un monto, en ese caso ya no tendría derecho el banco a poder exigirte algún tipo de pago. Sí y no. Porque si bien es cierto el banco ya vendió la sesión, eso se llama la sesión de derechos, le vendió al estudio jurídico, ¿de acuerdo? Cuando tú le pagas al estudio jurídico, normalmente ellos te mandan al mismo banco a pagar con un código. Ok. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Tú le pagas al estudio jurídico, tú le pagas al estudio jurídico con un descuento X, y cuando tú te vas a este banco, ¿no? Y le dices, oye, yo pagué la deuda con este estudio, yo quiero actualizar mi información, y acá te dice, ¿cuánto le pagaste a él? ¿Cuánto era tu deuda primero? 50.000, ya. Ok, ¿cuánto le pagaste a él? No sé, pues un descuento y una campaña que tuve pagado 5.000. Ya, mira, a mí me tienes que pagar 45.000 para yo borrar actualizar tu información y darte algún producto financiero. Oye, pero él le pagaste, claro, tú le pagaste a él, pero la otra parte me tienes que pagar a mí. Ajá. Suele pasar ese proceso. Suele pasar. Pero también se puede negociar esa deuda. Sí, no, porque el banco, como ya sabe que tiene la necesidad y sabemos que cuando alguien siente que tú tienes, es como una venta, ¿no? Cuando hay tú entras ahí con todo. Igual, hacen lo mismo hacen los bancos. Bueno, los bancos dicen, ya me pagaste, obviamente, y ahora sí te puedo actualizar la información. Mientras ellos no sientan que tú les pagues y solamente le pases el estudio jurídico, no te van a dar un producto financiero. Lo que yo recomiendo ahí es, si tú negociaste tu deuda con ese estudio jurídico, te vayas a otro banco que no sea ese, para que ese banco te pueda dar un producto financiero. Buenísimo. Lo máximo abordar estos temas contigo.
Irving, ¿cuál sería uno de los consejos más importantes para las personas las cuales están ahorita pensando o aceptar una tarjeta de crédito? Yo les diría que primero conozcan el producto, que investiguen. Hoy por hoy tienes internet, tienes YouTube, busca la información, Correcto. busca qué es una tarjeta, busca qué le pasó antes a una persona y cómo de pronto, como en mi caso, ¿no? Que les comento, cómo yo pude capacitarme y eso me permitió a mí aprender cómo funciona el tema de las finanzas, sobre todo con las tarjetas, y poder escalar así como yo lo he hecho, ¿no? Entonces yo puntualmente diría, busca información, capacítate antes para que cuando tengas el producto financiero, todo vaya muy bien y no tengas ningún inconveniente o algún problema. Buenísimo, lo máximo, Irving. ¿Alguna otra, bueno, para todas las personas que quisiesen recibir más extenso estos consejos, dónde te podrían encontrar? Eh, yo estoy en Facebook, en TikTok, también en Instagram como Irving Hill. Ahí comparto información acerca de tarjetas, hablo también de Infocor, hablo también de algunas inversiones en esta comunidad que tengo. Entonces ahí me podrían seguir, ¿no? Y si de pronto desean capacitarse, ingresar a alguna masterclass conmigo, también lo pueden hacer mediante esos canales, o si me permites puedo compartir de pronto el contacto. Es el 959-263-946, ahí me pueden contactar para poder darles algún acompañamiento que ustedes necesiten. Buenísimo. Nos vemos en el próximo podcast. Seguimos abordando más contenido de valor sobre finanzas, ventas y desarrollos inmobiliarios.